Ahí sí. Entonces, la porción de esta semana se llama Koraj o Coré, ¿cierto? Lo conocíamos como Coré, en hebreo su nombre es Koraj, y esta porción está en el libro de Números, capítulo 16, del versículo 1, y llega hasta el 18:32. Sabemos que el libro de Números en hebreo es Bemidbar, que nos habla de el desierto. Y eso tiene una connotación para nosotros porque lo que estamos viendo en estas porciones es la muestra de lo que estamos viviendo hoy. Hoy día estamos en este caminar en el desierto donde Dios nos está hablando, pero también están saliendo cosas dentro del pueblo de Dios. Y entre ellos se está levantando un Coré, un Coraj, en el cual gana adeptos, gana muchas personas que se le suman, trae una división en el pueblo. Y por lo tanto es lo que también el Señor está haciendo en este tiempo. Él está separando, ¿cierto? Él está separando porque llega un momento en que las cosas se definen, ¿cierto? Unos son puestos a la derecha y otros son puestos a la izquierda. Y esto es algo que el Señor está haciendo en este tiempo del desierto y mostrando también lo que está haciendo en estos últimos tiempos. Amén. Estuvimos revisando en la mañana también la porción de los profetas, también muy conectada a esta porción. Y vamos a dar lectura. Les voy a pedir siempre ahí que nos puedan ayudar. Tercera aliyá. Números 16. Perdón, eso. Vamos a revisar la tercera aliyá de esta porción. O sea, nos vamos a ir a Números capítulo 16, del 20 al 43. Amén. Y habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo, apartaos de esta asamblea y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Elohim, del espíritu de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojarás contra toda la congregación? Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a la asamblea diciendo, subid alrededor de la tienda de Coré, y se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron tras él. Y habló a la asamblea diciendo, apartaos de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Y se apartaron de los alrededores de la tienda de Coré y Datán, y Abirán salieron erguidos a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Yahweh me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón. Si estos llegan a morir como muere cualquier hombre, y si son sentenciados como se sentencia a cualquier hombre, entonces Yahweh no me ha enviado. Pues si Adonai crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Yahweh. Y al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos fue partido y la boca de la tierra fue abierta y se los tragó a ellos y a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Coré, con sus pertenencias, y ellos descendieron vivos al Seol con todo lo que poseían, y los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron ante los gritos, pues decían, no sea que la tierra los trague a nosotros. Y salió un fuego de parte de que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y habló Adonai a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, quitad los incensarios de bronce de en medio de los que han sido abrazados, y esparce allí el fuego extraño, porque ellos santificaron los incensarios
Con los incensarios de los que pecaron contra sus almas harán planchas martilladas para recubrir el altar, por cuanto fueron traídos ante Adonai y santificados. Serán, pues, por señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los cuales se habían acercado los que habían sido incinerados y los laminaron para recubrir el altar como recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no fuera de la descendencia de Aarón podía ofrecer incienso ante Adonai y no llegará a ser como Coré y como su séquito, conforme Adonai había hablado por medio de Moisés. Pero al día siguiente los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros hacéis morir al pueblo de Yahweh. Y aconteció que al congregarse la asamblea contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y aquí la nube la había cubierto, y fue vista la gloria de Yahweh. Entonces Moisés y Aarón se dirigieron hacia el frente de la tienda de reunión. Amén, hasta ahí llegamos con la... Amén. ¿Cómo tener esa voz, eh? Amén, amén. Bien, Coraj. Hay algo interesante, ¿cierto? ¿Qué significa Coraj en hebreo? Depilado. Y es interesante, ¿ah? Lo hemos comentado en porciones anteriores, pero una de las cosas que tenían que hacer los levitas en su proceso de purificación es que tenían que depilarse. ¿Ah? Había un proceso de purificación con agua, ¿cierto? Y debían pasar navaja por todo su cuerpo. Y Coraj es un levita, ¿ah? Es un descendiente de Leví. Pero también si analizamos, por ejemplo, lo rico del hebreo, ¿cierto? Es que una letra, ¿cierto? Nos revela un número, porque los números en hebreo son las mismas letras. También nos habla de un significado por cada letra, y a la vez la palabra en sí también tiene un significado. Entonces, cuando vemos la perspectiva del hebreo, hay mucha profundidad en todas las cosas, ¿ya? Pero algo simple, por ejemplo, vemos ahí la palabra Coraj en hebreo, está escrita, ¿cierto?, desde la derecha a la izquierda. Ahí tenemos la Kof, la Resh y la Het, ¿ya? Y por lo tanto ahí en cada letra vemos, ¿cierto?, en la Kof, aquí tenemos los símbolos que son el paleohebreo, que es un hebreo más antiguo, y ahí tenemos que la Kof es atardecer o detrás, la Resh también significa cabeza o persona, y la Het significa cerca o separación. Entonces vemos también acá cómo al atardecer, ¿cierto?, la cabeza va a separar. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No tenga duda. Yeshua. Él es la cabeza de la congregación. No hay otra cabeza. Y por lo tanto, ¿quién es que al atardecer? ¿Qué significa el atardecer? A la puesta del sol, al terminar el día. ¿Qué es lo que ocurre al terminar el día? ¿Ah? Dice la palabra dice la noche está cerca, está hablando de un lenguaje que ya se termina el día. ¿Ah? Estamos llegando a la hora 11ª, los últimos que están llegando. Amén, el final de los tiempos. La cabeza va a hacer una separación, fíjense la figura, va a poner a la derecha y otros a la izquierda. Él es el que va a separar. La palabra dice también que Él va a traer separación entre la cizaña y el
trigo. Entonces Coraj nos habla de lo que el Señor está haciendo. Precisamente vamos a ver aquí con Coré una división, una separación, ¿ah? Una especie de lucha de poderes, de autoridades. Entonces lo que hoy día tenemos muy claro que no hay otra cabeza en la iglesia, no hay otro hombre, otra autoridad que pueda estar dirigiendo a la iglesia o a las personas, sino solamente es Yeshua. Amén. Eso es muy importante. Y todos nosotros somos cuerpo. Lo hablamos la semana pasada, aunque tengamos un llamado de servicio a ser pastores, profetas, evangelistas, pastores, maestros, cualquiera de esos servicios o ministerios están dentro del cuerpo y para el cuerpo. Amén. Y por lo tanto hay una sola cabeza que es Yeshua. Entonces, cuando vemos este levantamiento de Coré ante la autoridad que el Señor había puesto, que era Moisés, vemos aquí un cuestionamiento a la autoridad. Amén. ¿Y cuando cuestionamos la autoridad? Cuando dudamos de lo que Dios ha dicho. Por eso siempre vemos que Moisés le dice, no se levantan contra mí, se están levantando contra ti. Amén. Y es por eso que él no toma una actitud como de salir en defensa. Él dice, ok, vamos a abrir esto, traigan todos sus incensarios y vamos a presentar ofrenda al Señor. Y él va a determinar, él va a confirmar a quién ha puesto para servirle. Amén. Entonces, eso lo hemos estudiado anteriormente, pero vamos a revisar algunos versículos. El versículo 21 dice, apartaos de esta asamblea y los consumiré en un instante. La voz de Dios viene fuerte y cuando se refiere a esta asamblea, se refiere a la asamblea de Coré, a la asamblea de Corá, que se habían reunido 250 hombres, estaban todo el pueblo detrás y ellos lideraban, ¿cierto?, una multitud de personas que vienen a enfrentar a Moisés. Entonces, cuando el Señor dice, apartaos de esta asamblea y los consumiré, Moisés, ¿qué es lo que piensa? Aquí los va a destruir a todos. Él piensa que esa asamblea se refería a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ya anteriormente ya había pasado. Había pasado ya en el monte Sinaí, había pasado con el becerro de oro, dijo, los voy a destruir a todos. Después hubo una segunda oportunidad también donde los voy a destruir a todos. Entonces Moisés ya venía ya había intercedido varias veces por el pueblo. Pero el Señor aquí se estaba refiriendo claramente a la asamblea que acompañaba a Coré. Y es por eso que ahí vemos entonces una división, una separación de aparentemente dos cabezas o dos liderazgos en medio de la congregación. Versículo 22 dice, pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Elohim, del espíritu de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojarás con toda la congregación? Entonces fíjense lo que Moisés estaba pensando, que iba a venir un juicio sobre todo el pueblo. Y por eso le dice, ¿acaso no es un hombre, solamente un hombre el que pecó? Entonces ahí él clama nuevamente la misericordia, pero también clama la justicia de Dios. Porque dijo, Señor, si uno se ha levantado y ha arrastrado a algunos, ¿por qué han de perecer todos? Amén. Entonces vemos una vez más la actitud de Moisés siempre intercediendo. ¿Acaso no es la actitud hoy que tiene Yeshua con nosotros? Porque sabemos que quien dirige al pueblo en el desierto es Moshe. ¿Quién es el que dirige hoy al pueblo en este desierto de este tiempo? Es Yeshua. Y vemos siempre en la actitud de Yeshua un clamor de interceder por nosotros. Los hombres tenemos dificultad para distinguir entre las personas buenas y las malas, porque nosotros no podemos discernir, como dice una frase por ahí secular, caras vemos, corazones no sabemos. Y muchas veces también nos equivocamos porque juzgamos mal. Porque creemos a veces saber o conocer las intenciones de otra persona y a veces nos equivocamos. Puede ser para bien o para mal. Tenemos ese problema, ¿ya? Nos cuesta muchas veces discernir porque hay personas que se pueden presentar de una actitud muy, muy afable, muy correcta, pero a veces las intenciones de su corazón no son así. Pero nosotros no podemos juzgar eso, pero Dios sí lo puede hacer.
Y es por eso que Moisés le dice, no es un solo hombre el que pecó. Primero dice, Dios Elohim del espíritu de toda carne. Con eso está diciendo, Señor, tú conoces el espíritu de cada uno. Y tú eres el único el que puedes determinar, ¿cierto?, quién está bien o quién está mal. Y él en el hebreo dice, el Elohá. Él es una compresión de Elohim o de el Elión, ¿cierto?, que significa el Altísimo. Entonces es lo que está diciendo, tú eres el Altísimo, el Dios Altísimo. O sea, tú estás por sobre todas las cosas y por lo tanto tú eres el único que puedes conocer el espíritu y el corazón de las personas. Aquí el comentario Rachi dice, esto quiere decir que él, Elohá, que conoce el pensamiento de cada persona, puede distinguir entre el pecador y el hombre justo y no acarreará castigos colectivos sobre el grupo. Amén. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Lucas 23, 39 y 40? Y uno de los malhechores que había sido colgado lo injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo, el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero interviniendo el otro, reprendiéndolo, dijo, ¿ni aún temes a Dios, tú que estás en el mismo castigo? Porque nosotros en verdad justamente padecemos, porque de las cosas que hicimos estamos recibiendo, pero nada impropio hizo. Y decía, Yeshua, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo precisamente esa figura de dos personas, dos tipos de personas sentados uno al lado del otro de Yeshua. Uno con una actitud incorrecta y otro con una actitud correcta de corazón. Él pudo ver el corazón de que estando allí condenados a muerte, hubo uno de ellos que se arrepintió y alcanzó misericordia. ¿Podemos juzgar nosotros quién ha de ser salvo? ¿Podemos juzgar nosotros quién se va a perder? No podemos. A veces hay tanta discusión sobre esto, sobre la salvación. Si se pierde, no se pierde, pero hermano, nosotros no estamos determinados para juzgar. La palabra dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Amén. Entonces, aquí estamos viendo la misma figura. Por lo tanto, el único que puede discernir los corazones es el Señor. Pidámosle nosotros que Él nos haga discernir nuestros corazones, porque engañoso es el corazón. Amén. Amén. Sí, hay otra discusión también con ese versículo, pero no vamos a entrar en esa profundidad hoy día. Y después dice, apartados de esta asamblea y los consumiré al instante. El que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse de la maldad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Estas dos cosas son fundamentales. Primero, Dios conoce a los que son suyos. Porque Dios conoce a quienes buscan una relación personal con el Padre a través de su Hijo Yeshua. Amén. Y todo aquel que invoca el nombre de Yeshua se aparta de la iniquidad, una vida en santidad, en obediencia a los mandamientos de la palabra. Amén. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es iniquidad? ¿Qué es iniquidad? La iniquidad es una palabra que traduce una palabra griega, en este caso en el Nuevo Testamento, que es anomia. Anomia, lo contrario de nomos, lo contrario de nomía, que es sin ley. Entonces, una persona inicua o de iniquidad es una persona que transgrede las leyes de Dios. Amén, que no tiene ley. Entonces, cuidado cuando dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad o hacedores de iniquidad. Son personas que han transgredido, que transgreden las leyes y los mandamientos de Dios. Por eso una vida apartada es una vida que ahora se alinea a los mandamientos de Dios, porque el que ama al Señor guarda sus mandamientos. Amén. Entonces, también nos dice aquí la palabra en 2 Timoteo 2:19, sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie,
Mire, el fundamento de Dios no ha cambiado. Teniendo este sello, conoció el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Entonces, hermano, este es un llamado a nosotros a apartarnos de Coré. Pero le quiero decir algo, Coré no es el hermano que está a su lado. Coré está en usted mismo, está en mí mismo. Así que cuidado, porque a veces uno toma una palabra y esta palabra es para... Y le pega el codazo a veces a la esposa, a la pobre esposa. ¿Cierto? Porque a veces le echamos la culpa a la esposa. ¿No? Seamos sinceros los varones. La mujer que me... Mire, si no hay nada nuevo bajo el sol, la mujer que me diste, Señor. ¿Ah? Ay, bueno. Y después la mujer, la serpiente me engañó. ¿Ah? Que pase la serpiente. Oh. Entonces, hermanos, miren. Coré está en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo llamaba Pablo? La lucha entre la carne y el espíritu. Amén. Tenemos una lucha en nosotros. Siempre hay un Coré en nosotros. Por eso la palabra nos hace mirar a nosotros mismos, no nos hace apuntar el dedo a los demás. Amén. Tenemos que partir nosotros en esa humildad delante del Señor, porque Él nos conoce, dice, Él conoció a los que son suyos, pero también nos dice, apartémonos de iniquidad, de maldad, de transgredir las leyes del Señor. Y todo aquel que pronuncia el nombre, o sea, todo aquel que clama su nombre, ¿ya? Es importante. Aquel que clama el nombre del Señor es una persona que se identifica con Él, ¿ya? Que tiene una identidad, y esa identidad es la que nos transforma y nos hace apartarnos de toda esa iniquidad, apartarnos para poder agradarle a Él. Después dice, y habló a la asamblea diciendo, apartaos de las tiendas de estos hombres malvados y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Entonces él apartó, dijo, apártense de ellos, porque voy a traer juicio sobre sus vidas, no tomen nada. Apártense de las personas y de las cosas que ellos tienen. Porque fíjense, ¿cuál fue el pecado de Saúl? Siendo ungido de Dios, ¿qué es lo que hizo? Dios le mandó, dijo, destruye todo, no dejes nada. Destruye completamente a los amalecitas. Pero ¿qué hizo Saúl en su mente? Ahí salió Coré. ¿Ah? Oye, pero dejemos esto. Esto es valioso, esto lo vamos a entregar en ofrenda al Señor. Entonces, fíjense la lucha de lo que Dios nos dice y lo que ese Coré, esa carne que está en nosotros nos comienza también a hablar. Y ahí cuando comenzamos a cambiar las cosas, a acomodarlas, estamos manifestando ese Coré. Entonces, Dios le dijo a Saúl, la obediencia es mejor que los sacrificios. Saúl lo hizo quizás con buenas intenciones y es por eso que muchas veces las buenas intenciones no sirven, sino que un corazón obediente. Es mejor hacer lo poco que Dios nos dice que tratando de hacer mucho más en desobediencia o incluso en contra de la voluntad del Señor. Amén. Entonces se debe recordar aquí también el episodio de los mensajeros, los ángeles que fueron a rescatar a Lot y a su familia, que les dijo, salgan y no miren hacia atrás. ¿Qué hizo la mujer? Otra vez la mujer, perdón. No le estamos echando la culpa a la mujer, ¿eh? La palabra lo dice aquí. ¿Eh? Casualmente. Y la mujer miró hacia atrás, ¿por qué? Porque quizás se estaba aferrando a lo que estaba quedando atrás. Estaba dejando todo, sus cosas, incluso algunos opinan que a sus propias hijas o familias. Amén. Sin embargo, la esposa de Lot no obedeció y quedó convertida en estatua de sal. Nachmanides nos explica que eso debió posiblemente a que las actitudes pecaminosas son
contagiosas. La persona que observa la maldad y está cerca de ella se contagia como si fuera de una enfermedad infecciosa. Amén. Por eso dice que debemos apartarnos de iniquidad. Incluso dentro del pueblo del Señor. Aquí no estábamos hablando de naciones extranjeras, estábamos hablando de lo que estaba ocurriendo dentro del mismo pueblo del Señor, aquel que sacó de Egipto con mano fuerte, manifestó su poder con plagas, abrió el mar, les dio el maná, endulzó las aguas, hizo milagros y señales. Es ese mismo pueblo que está experimentando hoy día una rebelión. Y es por eso que el Señor les dice, no, apártense de sus tiendas, no tomen nada de ellos. Y ahí podemos también ver estos versículos del Nuevo Testamento que están bajo el mismo concepto de lo que se está dando con la situación de Coré. 2 Corintios 6, 17, 18, por tanto salid de en medio de ellos y separaos. Separación, santidad, ¿qué significa? Separación. Separarse. Y no toquéis lo inmundo, lo impuro. Y yo os recibiré y seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. También dice Judas 1, 22, 23, tened misericordia con algunos que vacilan, que dudan. A otros salvadlos, arrebatándolos del fuego. De otros tened compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. ¡Wow! Fíjense cómo también incluso dice, no toquen ni las ropas de ellos. Amén. Porque hay cosas que no entendemos, pero lo que está en las personas, esa actitud se traspasa, se transmite. Amén. Y por lo tanto el Señor aún nos habla de que tengamos cuidado hasta de eso, porque Él nos ha apartado, nos ha santificado, para que vayamos en la dirección correcta. El versículo 27 dice, y se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coré, y Datán y Abirán salieron erguidos a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Miren esa escena, hermanos. Dios iba a traer juicio, está anunciando un juicio sobre ellos, y ¿qué es lo que hacen Datán y Abirán, que también habían seguido a Coré? ¿Cuál es la actitud? Erguida. ¿Cuál es la actitud de alguien erguido con su cabeza en alto? Una actitud de orgullo, de rebeldía. Una actitud, yo tengo la razón, me muero así, pero me muero ahí, con la frente en alto. Y peor aún, hermanos, y triste, arrastrando también a su familia, a sus hijos y a sus pequeños. Les dijo, vengan para acá, van a estar aquí, y aquí nos vamos a quedar. Y si viene el juicio, no importa. Entonces, fíjense la actitud del corazón que tenían estos hombres, lo cual debemos tener cuidado. Es lamentable que los hombres hayan mezclado a los menores en esta rebelión, inocentes que eventualmente van a ser víctimas de las malas actitudes y de la influencia espiritual de sus mayores. Amén. Y Moisés dice, si estos llegan a morir como muere cualquier hombre, y si son sentenciados como se sentencia cualquier hombre, entonces Adonai no me ha enviado. O sea, si la muerte era normal, común, caían muertos así como que alguien, no, es que justo le dio un infarto, ¿cierto? Justo algo le pasó y murió, y pueda quedar como lugar a la duda, prácticamente lo que está diciendo Moisés. Dice algo, pero si el Señor crea algo extraño, diferente, y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus casas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron al Señor. Algo que nunca había ocurrido. Es fuerte lo que declara Moisés. Estos versículos encierran dos grandes dificultades: la aparente desproporción entre el pecado y el castigo. O sea, se va a abrir la tierra, va a tragarlos completamente con sus tiendas, con sus cosas, con sus hijos, con su familia, probablemente hasta con su ganado, con todo. Era algo que nunca se había visto antes.
y también la naturaleza del fenómeno que se produjo cuando la tierra tragó a Coré y a sus hombres. Entonces, dos cosas que ocurren aquí. La opinión de el rabino Abraham Sabá dice, señala que se puede medir la magnitud del pecado analizando la magnitud del castigo. O sea, si algo así de tremendo iba a ocurrir, algo realmente sorprendente, algo extraordinario, era porque la dimensión del pecado de ellos también era de esa manera. No puede haber en un Dios de justicia un castigo desproporcional. La justicia siempre busca, aparentemente, un castigo proporcional al pecado o a la transgresión o al delito. La apertura de la tierra para Coré y su grupo fue un acto no frecuente en la naturaleza y que por lo tanto demuestra y prueba la existencia de un creador que rige sus leyes. El mundo no es un accidente ni la materia es eterna. Por tanto, al morir estos hombres mediante una muerte no natural ni frecuente, quedará demostrado también que existen la revelación y la profecía, y que ha sido la palabra divina en su manifestación profética la que ha designado a Moisés y a Aarón. Entonces aquí estamos viendo que lo tremendo que estaba ocurriendo también en una confirmación, no solamente del castigo del juicio por la rebelión de Coré, sino también la confirmación de la palabra de lo que el Señor había hecho y había escogido a Moisés y a Aarón. Eso también confirmaba lo que él había dicho y que él los había escogido. El versículo 30 dice, pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y esta es otra versión del mismo versículo, dice, algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Señor, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. La palabra hebrea que ha sido traducida como algo enteramente nuevo son briá y bará, que significan creación y crear. Es por eso que la palabra bará aparece en el primer versículo de la Biblia, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice bará, berechit, en el principio bará Elohim, creó el Señor los cielos y la tierra. La palabra bará es la misma que aparece en Génesis, y esto nos enseña que aquí se trata de algo totalmente nuevo. Desde la creación del mundo, este fenómeno no se había dado en ninguna otra ocasión anterior. Es común, ¿cierto?, que los hombres mueran y duermen. La palabra dice que mueren y descienden al Seol. Pero aquí estaba ocurriendo algo extraordinario, no estaban muriendo. La tierra se estaba abriendo y estaban cayendo vivos directamente al Seol. Tremendo lo que Dios hace. Aquí se demuestran varias cosas. Moisés no había hablado y actuado por sí mismo. Cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de la figura profética de Yeshua, nuestro Señor. Amén. Moisés no había hablado y actuado por sí mismo. ¿Qué dijo Yeshua? Yo no vengo a hablar por mi propia cuenta. Yo no traigo una doctrina diferente. Yo vengo a hablar lo que mi Padre me ha dicho que hable. Yo y el Padre uno somos. Amén. También nos habla de que la rebeldía contra un líder manifiesta el menosprecio contra el Señor. Amén. Por eso, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Es nuestro Mesías, Cristo, Yeshua. Amén. Entonces, cuando nosotros nos vamos en contra de lo que la palabra dice, ¿contra quién nos estamos rebelando? Contra la autoridad que da esa palabra. Por eso Yeshua jamás dijo algo diferente o contrario a lo que el Señor había dicho antes. El Señor no puede decir una cosa por sobre lo que ya ha dicho antes, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces no hay contradicciones nunca entre lo que el Señor dice y lo que el Padre dice. Por lo tanto, todo lo que podamos manifestar diferente
a nuestra forma de ver, que es distinto a lo que la palabra nos enseña, es una manifestación de Coré delante del Señor. Y también nos demuestra que las consecuencias de la rebeldía son desastrosas. Amén. La rebeldía, ¿cierto?, nos manifiesta porque hay pecado de rebeldía y pecado también por ignorancia, por desconocimiento, ¿cierto? Y hay incluso distintos tipos de ofrendas para cada una de ellas. Pero la rebeldía es cuando nosotros hacemos algo sabiendo que está mal. ¿Ah? Y muchas veces lo hacemos, hermanos. Lo hacemos, lo pasamos por alto. Quizás no le tomamos el peso, quizás lo tomamos en forma liviana, pero eso es un tipo también de rebeldía y va a traer desastre a nuestra vida. Pero el Señor es bueno y misericordioso. Amén. Que aún tiene una ofrenda para la rebeldía. Amén. Y sabemos que esa ofrenda es hoy Yeshua. Dice el versículo 32, y la boca de la tierra fue abierta y se los tragó a ellos y a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Coré con sus pertenencias. O sea, fue algo tremendo lo que ocurrió allí en medio del campamento. Se empezó a abrir la tierra, a tragar, a abrirse y comenzar a caer todos los que estaban con Coré y todos los Coré y los afiliados a él y todos los que estaban de parte de él. Y ahí muchos comenzaron a arrancar, a alejarse, al ver eso porque no querían que ellos también fuesen tragados. Pero miren lo que nos dice aquí. Mire cómo es bueno el Señor, porque aquí nos muestra también que los hijos de Coré no fueron tragados por la tierra. Lo hemos visto, lo hemos compartido antes. Y eso nos muestra, hermanos, el contraste entre alguien que se rebela y alguien que se rebela y se arrepiente. Amén. Porque los hijos de Coré permanecieron. Al ver las consecuencias del pecado de su padre, se arrepintieron y fueron salvos. Y ellos mismos son los que escriben 11 salmos. Amén. 11 salmos escritos por los hijos de Coré. Salmo 42, del 44 al 49, el Salmo 84, el Salmo 85, el Salmo 87 y el Salmo 88. Mire la oportunidad que nos da Dios en medio incluso, hermanos, de esa situación tan terrible, aún estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Y es por eso que en medio de ese juicio, los que se arrepienten, se salvan. Amén. Y los hijos de Coré se arrepintieron, aún cuando su padre era el que estaba liderando tal rebelión. Rachí comenta que, si bien los hijos de Coré participaron inicialmente en este disenso, en los momentos decisivos sintieron la necesidad de arrepentirse de su actitud y por ello se salvaron de la muerte. Esto cumple la palabra del Señor a través de los profetas, que el Señor no castiga el pecado de los padres en los hijos. Eso es muy importante, hermanos. Porque dice la palabra en Jeremías 31:30, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que coma las uvas agrias tendrán la sensibilidad de dientes, la dentera. ¿Por qué? No puede caer el pecado del padre sobre los hijos. Y es por eso que el Señor da la oportunidad de cortar esas raíces de iniquidad. ¿Ven? Con su infinita misericordia, porque Él visita a millares de generaciones que le aman, ¿qué dice? Y guardan sus mandamientos. Amén. Y Ezequiel 18:19, y si decís, ¿por qué el Hijo no habrá de llevar el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, y ciertamente vivirá. Amén. Entonces aquí vemos de que los hijos de Coré no cambiaron de actitud, se arrepintieron y fueron salvos, y no llevaron el castigo, el juicio de su padre con ellos. Entre los descendientes hubo cantores dedicados de Israel, cuyos himnos, salmos fueron divinamente
inspirados. Ellos también escribieron salmos que interpretó David, porque todos los salmos son cánticos, amén, son con música. Qué bendición poder conocer esa... No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver esta serie, La Casa de David. ¿Cuántos la han visto? ¿Sí? La Casa de David, una serie que está disponible ahí en una plataforma muy buena. Vemos ahí David cantando salmos y es realmente impresionante. Muy lindo. Y eso nos hace pensar cómo serían los salmos. Cómo David habría ministrado esos salmos tan hermosos, que obviamente en hebreo es muy diferente. Amén. Y también, como lo conversamos en la mañana, de los descendientes de Coré viene el profeta Samuel. Qué importante el profeta Samuel, qué tremendo lo que hace Samuel. Tremendamente usado por Dios para dirigir al pueblo antes de los reyes. Y también Emán, que son todos aquellos descendientes de Coré. Entonces nos muestra, hermanos, cómo una descendencia puede cambiar el destino, el curso de su historia por la actitud que podemos tener en el corazón. Todos nos hemos rebelado, todos hoy día seguimos siendo en parte rebeldes en ciertas cosas, todavía somos duros de corazón, duros de cabeza, como dice la Escritura, duros de cerviz, pero el Señor nos da la oportunidad y el tiempo para que nos podamos arrepentir y que nuestra descendencia pueda ser mejor que nosotros. También dice el versículo 37, y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, quitad los incensarios de bronce de en medio de los que han sido abrasados, y esparce allí el fuego extraño, porque ellos santificaron los incensarios. Entonces todos los que habían presentado incienso habían tomado incensarios que no les correspondía tomar, porque esto estaba solamente destinado, ¿cierto?, al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Entonces a ellos no le correspondía levantar este incienso, y todos ellos perecieron por fuego que cayó y los consumió. Y los incensarios quedaron allí en el suelo, y por lo tanto le dice a Eleazar que los recoja, porque de todos esos incensarios hechos de bronce iban a ser fundidos, iban a ser puestos para cubrir el altar. Y fíjense, menciona aquí fuego extraño. Lo mismo que ocurre con Nadab y Abiú, fuego extraño. Y esto correspondía a alguien que estaba haciendo o estaba tomando un lugar o una posición que no le correspondía tomar. Una persona que levanta fuego extraño es aquella persona que toma un lugar que no le corresponde tomar. Y es por eso que a ninguno de nosotros, a ningún varón, ninguna mujer, debe tomar el lugar que solamente le corresponde al Señor. Y es por eso que siempre lo he enfatizado y lo he repetido, es que ningún hombre se puede colocar sobre otro varón. Ningún hombre, ninguna mujer se puede colocar por sobre otra persona. El Señor nos enseña que las líneas de cobertura son el hijo está sujeto al padre, y el varón está sujeto al Señor, y la esposa está sujeto a su esposo, y los hijos están sujetos a sus padres. Esa es la única forma en la cual el cuerpo del Señor se ordena. Amén. Y hay un servicio para la familia, clínica de la familia, que está para traer el diseño de Dios, hermanos. Cualquier diseño distinto. Alguien que diga, el Señor me reveló que ahora nos vamos a organizar de esta manera, que ahora así vamos a ordenar la iglesia. Hermanos, no. No. Ese es un fuego extraño. Alguien que toma el lugar o un lugar que no le corresponde tomar. Amén. Porque la única cabeza, dirección hoy día de la iglesia, no solamente aquí y en todo el mundo, porque el Señor tiene una sola iglesia, no tiene varias iglesias, es una sola congregación, es aquella que reconoce que es Yeshua la cabeza. Amén. Y por lo tanto, estos hombres tomaron un lugar y una posición que no les correspondía, quisieron cambiar el diseño, a ellos les pareció que a ellos también les correspondían y tenían el derecho de hacer esto. Tenían la firme convicción
Pero el Señor decía otra cosa. No, yo escogí a Moisés y yo escogí a Aarón. Y ellos son los que deben oficiar, y los hijos de Aarón deben oficiar como sacerdotes, y los levitas deben hacer su función. Y esto funciona así. Amén. Y después dice, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los cuales se habían acercado los que habían sido incinerados, y los laminaron para recubrir el altar como recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no fuera de la descendencia de Aarón podía ofrecer incienso ante Adonai, y no llegara a ser como Coré y como su séquito, conforme Adonai había hablado por medio de Moisés. Entonces tomaron estos incensarios, los fundieron, los laminaron, y ¿qué es lo que hicieron? Recubrieron ¿qué cosa? El altar. Y por eso también el altar del sacrificio, el altar de las ofrendas, también es llamado el altar de bronce. ¿Ah? ¿Por qué fue recubierto? Por aquel material con el cual levantaron los incensarios. ¿Para qué? Porque, hermanos, cuando nosotros miramos el altar del sacrificio, estamos mirando en el tabernáculo la sombra del sacrificio de Yeshua. Amén. Cuando miramos el sacrificio de Yeshua, tenemos que recordar que nadie puede tomar el lugar que Él tomó. Y que además nos está recordando que ninguno de nosotros se levante como Coré. Y que al mirar la cruz también podamos recordar que es tiempo de arrepentirnos y volvernos a Él. Amén. Entonces mire qué significado tiene todo esto. Pero mire, hermanos, que esta porción no termina ahí. Dice, pero al día siguiente los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón. Oh, Señor. Uno dice, ¿cómo tanto? ¿Ah? Diciendo, vosotros hacéis morir al pueblo. Imagínense lo tremendo que había ocurrido. Aún está haciendo morir a todos, con lo que había pasado con Coré y todos los que le seguían. Se vuelven a levantar contra Moisés. ¿Habríamos hecho nosotros lo mismo? No lo sabemos. Pero fíjense que esta mortandad, esta plaga, fue producida por un ángel de la muerte. Y no lo dice este pasaje, sino que lo vemos aquí en el pasaje 1 de Corintios 10:10, y dice, ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Porque sabemos que después de esta murmuración vino un ángel destructor y comenzaron a caer miles de personas. Comenzaron a caer uno tras otro, vino una mortandad tremenda. Yo creo que ahí sí el Señor mandó a destruir a todos. Pero es parte de la otra aliyá, pero ahí se levanta nuevamente Moisés, le dice a Aarón, toma tu incensario porque a ti el Señor te ha designado para hacerlo, y levanta tú y haz expiación por el pueblo. Y ahí Aarón comienza a correr mientras caían miles y miles y miles y miles, y él trataba de alcanzar y ponerse entre los que estaban cayendo muertos y los que estaban vivos. Está para una película, hermano, está tremendo eso. Y el ángel avanzaba, imagino, con una tremenda espada, y caían todos, y Aarón corría, y hasta que llegó a ponerse delante del ángel, y ahí se detuvo la mortandad. Wow. Tremendo, hermanos. Esto nos enseña que la lashon hará, en hebreo, la lengua maligna o la mala lengua, desata poderes dañinos. Un ángel destructor tiene el derecho legal para obrar donde hay murmuración. Aprendamos a no murmurar para que no nos dañe el ángel destructor. Por eso Santiago dice, refrena tu lengua, hermano. Algo tremendo que nos cuesta tanto, ¿cierto? Pero que tenemos que aprender, porque por eso el Padre en su misericordia nos está mostrando esto, para que podamos nosotros cuidarnos de esa rebeldía. Porque hay dos tipos de rebeldía, la rebeldía oculta y la rebeldía abierta. Una que está escondida y otra que se ve. ¿Cuál es más peligrosa? ¿Cuál cree usted? ¿La que se ve o la que no se ve?
ambas, pero piense usted, cuando usted tiene un hijo, que usted le dice algo, y esto no es un ejemplo mío, porque está aquí en la palabra. Hijo, haz esto, y el hijo le dice, sí, papá, voy, y no va. ¿Cierto? Y otro hijo usted le dice, no, no quiero. A veces uno puede tratar más al hijo que le dice no quiero, que al hijo que te dice que sí, pero en el fondo dice que no. ¿Se da cuenta o no? Por eso a veces la rebeldía que se expresa, y a veces uno se engaña con personas que dicen que sí y no lo hacen, y a veces uno se molesta más con los que le dicen que no. Pero al final el que dice que no tiene más posibilidad de cambiar su actitud que aquel que le dice que sí, pero no lo hace. Pero para nosotros es al revés. Nosotros miramos mejor al que le dice que sí, que al que dice que no. Pero aquel, como dice acá, Yeshua mismo nos dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, acercándose al primero dijo, hijo, vete hoy y trabaja en la viña. Y él respondió y dijo, no quiero. Pero después remordido, arrepentido, fue. Y acercándose el segundo hijo, le dijo lo mismo. Y él respondiendo dijo, sí, señor, pero no fue. Qué sabio esto. ¿Quién de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Dicen, el primero. Porque aun cuando dijo, no quiero, después fue. Y fíjense que la actitud del corazón de alguien que dice que no y que después cambia es más valiosa que aquel que dice que sí y que no lo hace. Por eso Dios tiene misericordia, aun cuando nos negamos, aun cuando nos oponemos, aun cuando somos rebeldes de frente. Porque ese corazón es mucho más valioso cuando se arrepiente. Amén. Yeshua les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Wow. Porque algunos se creían muy correctos. Algunos tenían una presentación, pero que uno hasta se sentía uno menospreciado delante de otras personas, pero fíjense lo que Dios está mirando. Que los pecadores iban delante. Porque aquel que es pecador y se arrepiente es mucho más valioso que aquel que aparenta ser santo y no lo es. Entonces eso nos muestra, hermanos, de que tenemos que ser sinceros delante de Dios. Tenemos que ser sinceros porque tenemos más oportunidad para alcanzar la salvación y el arrepentimiento. No ocultemos nuestros pecados, expongámoslo, porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, dice el Señor. En esta parábola, nuestro rabí, ¿cierto? Yeshua, tenemos un ejemplo de los 2 tipos de rebeldía. El que dice y no hace, es rebelde, está manifestando una rebeldía oculta y no hace la voluntad del Padre. El que tiene rebeldía abierta la manifiesta con palabras y hechos, pero en este caso vemos cómo hubo un arrepentimiento en el hijo que tenía rebeldía abierta, mientras que en el otro no. La pereza también puede ser una forma engañosa de rebeldía oculta. La rebeldía abierta que había en el pueblo desató una plaga tan fuerte que la intercesión de Moisés no podía detenerla como las otras veces. Lo único que podía detener la plaga en el pueblo fue que el hombre que representaba al pueblo estuviera dispuesto a morir en lugar del pueblo. Y es por eso que vemos también en la figura de Aarón cómo él se puso en medio de los vivos y los muertos. Detuvo la muerte. Y es por eso que Yeshua, a través de su entrega, de su sacrificio, venció al pecado y venció a la muerte. Porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Yeshua nuestro Mesías.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto. ¿Se acuerdan de lo que significa pasar por alto? Pesaj. ¿Qué es lo que pasa en Pesaj, en Pascua? El Cordero se entrega como sacrificio por nosotros. A causa de Pesaj, de haber Pesaj, todos pasamos nuestro Pesaj, amén. En su paciencia, los pecados pasados, pasó por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, en Yeshua. Porque lo que fue escrito en tiempos pasados, todo esto que está escrito de Coré, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia, miren hermanos, la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza, y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda sentir lo mismo unos para con otros, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Miren hermanos, la paciencia del Señor, en la cual Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Por eso hoy día se levanta Coré, pero Él también nos está mostrando a los hijos de Coré y nos está mostrando esa preciosa oportunidad de que nosotros podamos volvernos a Él, ser obedientes a Él, y Él nos va a traer salvación y bendición para nosotros y para toda nuestra descendencia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.